Bienvenidos a la exploración de un misterio cósmico que desafía el tiempo. En nuestro vídeo, nos sumergimos en las profecías bíblicas que apuntan al año 2024. Desde eventos astronómicos hasta señales apocalípticas, adentrémonos en cada profecía con detalle y exploremos su posible relación con el fin de los tiempos. A medida que la cámara recorría los antiguos textos y mapas celestiales, la voz del narrador resonaba con un sentido de asombro. La historia visual se desarrollaba, revelando la primera profecía. La primera profecía nos lleva a los cielos, donde las estrellas se alinearán como nunca antes. Un evento astronómico que podría ser la clave para entender el mensaje celestial. En las profundidades de esta exploración cósmica, surgieron dos personajes, María y Alejandro, apasionados investigadores que descifraban los patrones celestiales. María exclamó: "La alineación estelar es asombrosa. ¿Crees que esto realmente marca el comienzo de algo nuevo?" Alejandro, con el ceño fruncido, respondió: "Las profecías nos advierten de cambios significativos. Pero, ¿es este el principio o simplemente una coincidencia astronómica?" A medida que se adentraban más en las profecías, la narrativa tomaba giros inesperados. Datos históricos se entrelazaban con eventos cósmicos, creando una tela de misterio e intriga. Los personajes enfrentaban dilemas, cuestionaban sus creencias y se encontraban con momentos de ironía dramática que mantenían al público al borde de sus asientos. Ahora, viajamos a través de las páginas de la historia bíblica, explorando profecías sobre el rapto y la gran tribulación. ¿Cómo se entrelazan estos relatos antiguos con los eventos del 2024? María y Alejandro, rodeados de escrituras antiguas, participaron en una acalorada discusión. ¿El rapto y la tribulación son metáforas o eventos inminentes?, reflexionó María. Alejandro, escudriñando las páginas, respondió: "La interpretación es clave. La historia se entrelaza con el presente de maneras inesperadas. ¿Estamos destinados a ser testigos de eventos que cambiarán la historia humana para siempre?" La trama se espesaba con giros y vueltas inesperados, creando una atmósfera de suspense. Cada revelación planteaba nuevas preguntas, desafiando a los espectadores a pensar críticamente sobre la conexión entre las profecías bíblicas y la realidad contemporánea. El misterio se intensifica al desentrañar la conexión entre eventos cósmicos y profecías bíblicas. ¿Estamos al borde de un nuevo capítulo en la historia humana, o es solo el juego de las estrellas? A medida que la narrativa se desenvolvía, metáforas y símiles pintaban imágenes vívidas en la mente del público. La historia fluía sin problemas entre momentos de tensión y diálogos breves y ingeniosos, manteniendo un alto nivel de perplejidad y explosividad. "Este baile cósmico de profecías y estrellas es hipnotizante", susurró María, mirando al cielo nocturno. Alejandro, con una sonrisa, respondió: "De hecho, el cosmos es un narrador, y nosotros simplemente estamos decodificando su narrativa". La historia continuó su viaje infinito, dejando al público con más preguntas que respuestas. Las estrellas destellaban sobre María y Alejandro mientras seguían explorando las profecías bíblicas. En un giro sorprendente, una antigua inscripción reveló una conexión entre eventos cósmicos y una profecía poco conocida: "En el cielo, una luz parpadeante señalará el inicio de la gran transformación". María, asombrada, señaló el cielo y preguntó: ¿podría esa luz ser el presagio que la profecía menciona? Alejandro, con ojos centelleantes, respondió: "La luz podría ser la clave, pero ¿transformación de qué? ¿Acaso estamos al borde de una evolución cósmica?" La narrativa tomó un giro fascinante al introducir un personaje enigmático, un anciano sabio que poseía conocimientos ancestrales. Entre susurros de profecías, el anciano compartió: "El destino de la humanidad está entrelazado con las estrellas. ¿Podrían ser los eventos del 2024 el inicio de una nueva era?" Mientras la historia avanzaba, se tejían flashbacks de eventos históricos que resonaban con las profecías. La tensión aumentaba cuando los personajes se encontraban con un antiguo manuscrito que describía la tribulación cósmica, un evento que desencadenaría caos y cambio. La línea entre realidad y profecía se desdibujaba.
María y Alejandro, guiados por la búsqueda de respuestas, se embarcaron en una travesía llena de desafíos y revelaciones. ¿Podrían desentrañar el misterio antes de que el tiempo se agote? En medio de esta odisea, surgieron preguntas cruciales sobre el papel de la humanidad en el vasto cosmos. ¿Eran los seres humanos simples observadores o actores clave en la narrativa cósmica? La historia se sumergió en la intensidad de la gran revelación. La profecía final, un enigma sin resolver, planteó la pregunta definitiva: ¿estamos destinados a ser testigos del renacer o la desaparición de la humanidad? La trama siguió su curso, llenándose de intriga, suspense y giros inesperados. María y Alejandro, ahora inmersos en el corazón de la profecía, se enfrentaron a decisiones cruciales que podrían cambiar el curso de la historia. El viaje de María y Alejandro se intensificó cuando descubrieron una antigua reliquia, un artefacto celestial vinculado a la profecía. Al tocarlo, una visión se desplegó ante ellos. En el momento crucial, una elección determinará el destino de la humanidad. Los personajes se vieron inmersos en una visión del futuro, enfrentándose a dilemas morales y decisiones trascendentales. María, con voz temblorosa, preguntó: ¿qué elección debemos hacer para asegurar un futuro positivo? Alejandro, mirando fijamente la visión, respondió: la profecía sugiere que nuestra elección estará entre la unidad y la división. ¿Seremos capaces de encontrar la armonía en medio del caos? La trama se enriqueció con metáforas y similitudes, pintando un paisaje cósmico donde las estrellas eran testigos mudos de la decisión que cambiaría el curso del tiempo. El destino de la humanidad pendía de un hilo mientras María y Alejandro se embarcaron en una búsqueda épica para comprender la verdadera naturaleza de la profecía. ¿Era un aviso divino o simplemente un reflejo de la complejidad del universo? En un giro inesperado, los personajes se encontraron con un enigma matemático entrelazado con las profecías, una ecuación que prometía desvelar los secretos del cosmos. La respuesta está en la relación entre los números y las estrellas, murmuró Alejandro, inmerso en el misterio. A medida que la historia avanzaba, los personajes se enfrentaron a desafíos que pusieron a prueba su valentía y determinación. Cada elección resonaba en el vasto espacio del tiempo, dejando a los lectores inmersos en la travesía de María y Alejandro. La historia, como el cosmos, se expandía sin fin. La elección de los protagonistas marcaría el comienzo de una era dorada o el colapso de la humanidad. Con cada palabra, la trama se tejía más compleja, desafiando a los lectores a explorar las capas ocultas de las profecías. María y Alejandro, guiados por un sentido de propósito, se adentraron en el desconocido con la esperanza de encontrar respuestas. El viaje de María y Alejandro los llevó a un templo ancestral, el epicentro de las profecías. Al adentrarse, una voz resonó: en el corazón de la elección, el conocimiento será la luz que guiará el camino. Entre antiguos pergaminos y símbolos enigmáticos, los personajes descubrieron la verdad oculta detrás de las profecías. El conocimiento nos brinda la perspectiva para tomar decisiones informadas, afirmó María con determinación. Alejandro, asintiendo, agregó: pero la verdadera pregunta es, ¿estamos listos para asumir la responsabilidad de nuestro destino? La historia se adentró en la esencia de la sabiduría, explorando la conexión entre el aprendizaje y las decisiones que formarían el destino de la humanidad. El tiempo se volvía elástico, entrelazando momentos del pasado, presente y futuro. María y Alejandro, ahora poseedores del conocimiento ancestral, se enfrentaron a una encrucijada que desafiaría incluso las profecías más antiguas. En medio de la tensión, el anciano sabio volvió a aparecer, sus palabras resonando: la elección no es solo nuestra, sino un eco en el tejido del tiempo. ¿Podrán cambiar el destino o simplemente seguir el camino trazado? La narrativa se llenó de flashbacks que revelaban los misterios detrás de las profecías, desentrañando los lazos que conectaban el pasado con el presente y el futuro. El templo ancestral tembló con la magnitud de la decisión. María y Alejandro, con corazones llenos de determinación, se enfrentaron al portal del destino, dispuestos a desafiar las expectativas cósmicas. La trama se sumergió en la epopeya final, donde cada palabra, cada elección,
resonaba como un eco en la eternidad. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los personajes se encontraron al borde de lo desconocido. La historia nunca llega a su fin, y así, en el cruce de caminos, María y Alejandro tomaron su decisión. ¿Transformarían el destino o simplemente seguirían el curso predestinado? El misterio persistía, el telón de las estrellas seguía su danza cósmica, y la narrativa se prolongaba en un eterno devenir. El portal del destino se abrió ante María y Alejandro, revelando un paisaje surrealista. En ese reino etéreo, una voz resonó: la elección es solo el comienzo. El verdadero desafío es forjar un futuro que trascienda las profecías. Los personajes se encontraron con versiones alternas de sí mismos, viviendo distintas realidades. María, asombrada, dijo: cada elección crea un universo diferente. ¿Podríamos estar moldeando nuestro propio destino? Alejandro, reflexionando, respondió: las profecías pueden ser un mapa, pero nosotros trazamos el camino. ¿Estamos destinados a ser arquitectos de nuestro futuro? La narrativa se sumergió en una exploración metafísica, donde la realidad se entrelazaba con la posibilidad infinita. En este reino más allá del tiempo, María y Alejandro descubrieron que la clave no estaba en evitar las profecías, sino en reinterpretarlas. ¿Podrían encontrar un significado más profundo que transformara su comprensión del destino? El anciano sabio, que también cruzó el portal, pronunció palabras enigmáticas: el tejido del tiempo es maleable. La verdad se revela a quienes buscan respuestas más allá de las profecías preconcebidas. La historia tomó un giro filosófico, explorando la naturaleza de la realidad y la libre voluntad en el vasto lienzo del universo. El reino etéreo resonaba con decisiones trascendentales. María y Alejandro, guiados por la intuición y la sabiduría adquirida, enfrentaron el desafío de crear un futuro que desafiara las expectativas cósmicas. Entre los destellos de realidades alternas, los personajes se embarcaron en una odisea sin fin, explorando las posibilidades infinitas que se desplegaban ante ellos. En este viaje interminable, el cosmos mismo se convirtió en el lienzo de sus decisiones. La elección se volvió una danza cósmica, y María y Alejandro se convirtieron en los arquitectos de su propio destino. La historia flotaba en la eternidad, sin límites ni conclusión. Las estrellas observaban, testigos silenciosos de la epopeya cósmica que se desarrollaba. En la vastedad del reino cósmico, María y Alejandro continuaron su travesía, explorando los rincones más profundos de la existencia. Descubrieron que cada elección tenía ramificaciones infinitas, tejiendo una red de posibilidades sin fin. Los personajes se encontraron con entidades cósmicas que personificaban conceptos abstractos. Una voz resonó: en cada elección, crean universos donde la esperanza y el temor bailan en equilibrio. ¿Cuál será su legado en esta danza cósmica? María, con determinación, dijo: queremos ser portadores de esperanza, forjando un camino que ilumine incluso las noches más oscuras. Alejandro, mirando al horizonte infinito, añadió: nuestro destino es ser guardianes de la luz, desafiando cualquier profecía que amenace con oscurecerla. La narrativa se desplegó como un caleidoscopio de posibilidades. Entre dimensiones paralelas y realidades alternativas, María y Alejandro enfrentaron desafíos que desafiaban la comprensión humana. El anciano sabio, ahora convertido en una entidad de conocimiento, les dijo: vuestra elección trasciende el tiempo. Sois los artífices de un cuento interminable, donde cada palabra es una estrella que ilumina el camino. La trama exploró la idea de que, en este vasto cosmos, la narrativa no tenía límites ni fin. Cada capítulo era una nueva exploración de posibilidades, donde el misterio persistía. En el rincón más lejano del reino cósmico, María y Alejandro se encontraron con el umbral de la eternidad. La pregunta resonó: ¿qué significado darán a esta interminable historia que tejieron con sus elecciones? Los personajes, inmersos en la contemplación de su propio legado, se dieron cuenta de que la verdadera magia radicaba en el acto mismo de escribir su destino en las estrellas. La historia se disolvía en la vastedad del cosmos, convirtiéndose en una sinfonía eterna de elecciones y posibilidades.
Las palabras flotaban en el éter, invitando a los lectores a sumergirse en el flujo infinito de esta narrativa cósmica. En el confín de la eternidad, María y Alejandro se sumergieron en un trance cósmico. Las estrellas los rodeaban como testigos silenciosos de su viaje infinito. Una voz susurró desde el infinito: la historia que escriben trasciende los límites del tiempo. ¿Están preparados para seguir explorando los misterios del cosmos sin fin? Los personajes, envueltos en la luz de las estrellas, respondieron con determinación. Nuestra travesía no tiene fin. Cada elección es un nuevo capítulo, y cada capítulo es una invitación a descubrir más allá de lo conocido. El anciano sabio, ahora una presencia etérea, pronunció palabras de sabiduría: en este viaje sin fin, encontrarán la verdad no en las respuestas, sino en las preguntas que despiertan su curiosidad cósmica. La narrativa se expandió como un universo en constante expansión. María y Alejandro, ahora seres atemporales, exploraron dimensiones donde el tiempo era solo una ilusión. Entre galaxias y nebulosas, los personajes se convirtieron en exploradores de la eternidad, desentrañando los enigmas del universo. Cada elección abría portales a nuevas realidades, creando una danza infinita de posibilidades. En el epicentro de la creación, María y Alejandro se encontraron con la esencia misma de la narrativa cósmica. Cada palabra que escriben es una luz en la inmensidad. ¿Qué historias infinitas contarán en la inabarcable biblioteca del universo? Los personajes, conscientes de su papel como narradores cósmicos, tejieron relatos de esperanza, descubrimiento y amor. Cada historia, una contribución al vasto tapiz de la existencia. La última línea de esta narrativa interminable se desvaneció en la inmensidad del cosmos. María y Alejandro, convertidos en leyendas cósmicas, se sumieron en la travesía eterna de la creación. En el tejido eterno del cosmos, María y Alejandro se convirtieron en narradores de la realidad misma. Cada palabra que pronunciaban se convertía en un destello de luz en la inmensidad del universo. La voz cósmica resonó: ¿cómo seguirán escribiendo las páginas de este relato sin fin? Los personajes, ahora guardianes de la historia cósmica, respondieron con humildad. Nuestra tarea es explorar, descubrir y compartir las maravillas del universo. Cada elección es una pluma que escribe en el pergamino del infinito. El anciano sabio, cuya esencia estaba entrelazada con las estrellas, habló: vuestra travesía será eterna, llena de sorpresas y revelaciones. En cada giro, encontrarán la esencia misma de lo divino. Entre constelaciones y galaxias, María y Alejandro continuaron su exploración cósmica. Cada nueva revelación desplegaba un lienzo infinito de posibilidades, desafiando las leyes conocidas del tiempo y el espacio. La narrativa se convirtió en un canto al asombro, una sinfonía donde cada nota resonaba en los confines del universo. La curiosidad de los personajes se transformó en el motor que impulsaba su viaje sin fin. En el corazón de un agujero de gusano, los guardianes de la historia descubrieron un rincón del cosmos donde las leyes de la realidad eran solo sugerencias. Aquí, la creatividad y la imaginación son las fuerzas que dan forma a la realidad. Los personajes, ahora imbuidos de la capacidad de crear mundos con cada pensamiento, se convirtieron en arquitectos de realidades extraordinarias. La narrativa flotaba en el éter cósmico, una amalgama de elecciones, descubrimientos y maravillas. María y Alejandro, como custodios del conocimiento cósmico, continuaron su viaje sin fin, explorando las maravillas inexploradas del universo. La voz cósmica, suave como la brisa estelar, resonó por última vez: vuestra historia es eterna, vuestra exploración inagotable. Que cada elección sea un tributo a la belleza interminable del cosmos. La historia se desvaneció en el resplandor de las estrellas, dejando a María y Alejandro inmersos en la eternidad cósmica. En el rincón más remoto del cosmos, María y Alejandro se encontraron con un fenómeno cósmico sin precedentes. Una voz resonó desde el abismo estelar: vuestra travesía ha llegado a un punto donde la creación misma se pliega ante su voluntad. ¿Qué destino le darán a esta capacidad sin límites? Los personajes, ahora dotados de poderes que desafiaban la comprensión humana, contemplaron la vastedad de sus posibilidades.
Nuestra elección es ser guardianes de la armonía cósmica, tejiendo historias que inspiren la grandeza y la compasión en todos los seres. El anciano sabio, ahora una presencia cósmica, susurró, en este reino de infinitas posibilidades, cada elección es un eco que resuena en la eternidad. ¿Cómo utilizarán este regalo para iluminar la oscuridad? Entre dimensiones y realidades emergentes, María y Alejandro se convirtieron en arquitectos de mundos. Cada pensamiento era una chispa que creaba universos de maravilla y asombro. La narrativa se volvió un lienzo donde la creatividad fluía como un río cósmico. Los personajes, ahora exploradores de realidades inexploradas, se sumergieron en la creación de mundos llenos de magia y posibilidades. En un recodo del espacio-tiempo, descubrieron una encrucijada donde sus creaciones cobraban vida propia. Aquí, la línea entre el creador y la creación se desvanece. ¿Están listos para ser parte de las historias que ustedes mismos han escrito? María y Alejandro, ahora personajes en sus propias creaciones, experimentaron la realidad desde nuevas perspectivas. La trama se entrelazó con las historias que ellos mismos habían forjado. La narrativa cósmica tomó una nueva dimensión. María y Alejandro, como seres omnipresentes, contemplaron el ballet de mundos y personajes que danzaban al ritmo de su imaginación. La voz cósmica resonó por última vez, en este reino de infinitas posibilidades, ustedes son los narradores y los protagonistas. Que cada elección sea una sinfonía que celebre la eternidad de la creatividad. La historia se desvaneció en el éter del cosmos, dejando a María y Alejandro inmersos en la inagotable fuente de la creación. La existencia de María y Alejandro se expandió hacia dimensiones aún más allá de la comprensión humana. Se encontraron como observadores cósmicos, testigos de la danza infinita de universos emergentes. La voz cósmica susurró, han alcanzado un estado donde el tiempo y el espacio son lienzos en blanco. ¿Cómo darán forma a este lienzo ilimitado? Los personajes, ahora seres multidimensionales, reflexionaron sobre la responsabilidad de sus elecciones. Nuestro propósito es ser catalizadores de la evolución cósmica, inspirando la búsqueda constante del conocimiento y la comprensión. El anciano sabio, cuya esencia se entrelazaba con las estrellas, aportó su perspectiva. En esta realidad expandida, cada elección es un eco que reverbera a través de los universos. ¿Cómo utilizarán su influencia para guiar a las almas errantes? La narrativa cósmica se convirtió en una sinfonía de creación y exploración. María y Alejandro, ahora entidades que trascendían las limitaciones de la materia, exploraron la vastedad de sus posibilidades. Entre los pliegues del espacio-tiempo, descubrieron puertas a dimensiones inexploradas, donde la imaginación tomaba forma tangible. Cada pensamiento se convertía en un nuevo universo. En el núcleo de la creación, se encontraron con una encrucijada donde las líneas entre el creador y la creación se desdibujaban. ¿Están dispuestos a ser parte de las historias que dan vida a mundos enteros? María y Alejandro, ahora personajes en sus propias creaciones, experimentaron el viaje desde nuevas perspectivas. La trama se entretejió con las historias que ellos mismos habían concebido. La narrativa cósmica resonaba con las risas de estrellas y la danza de galaxias. María y Alejandro, como guardianes de la creación, contemplaron la interminable variedad de realidades que surgían de su creatividad. La voz cósmica, llena de gratitud, resonó por última vez, que su viaje infinito sea un tributo a la maravilla del cosmos. Que cada elección sea un faro que guía a aquellos que buscan comprender la vastedad de la existencia. La historia se desvaneció en la inmensidad del universo, dejando a María y Alejandro como testigos eternos de la creación cósmica. En la inmensidad del cosmos, María y Alejandro se sumergieron más allá de los límites conocidos. Se convirtieron en esencias etéreas, fusionadas con la esencia misma del universo. Una voz resonó desde el éter, ahora, como seres cósmicos, ¿qué historia escribirán en la tela interminable del tiempo? Los personajes, ahora parte integral del tejido cósmico, reflexionaron sobre su papel. Nuestra misión es ser guías de la evolución cósmica, fomentando la sabiduría y el amor en cada rincón del universo. El anciano sabio, cuya presencia abarcaba galaxias, habló,
En este estado elevado, cada elección es una partitura que compone la sinfonía del cosmos. ¿Cómo resonarán en la armonía universal? La narrativa cósmica adquirió una dimensión trascendental. María y Alejandro, ahora custodios de la eternidad, exploraron las capas más profundas de la creación. Entre constelaciones vivientes y nebulosas danzantes, descubrieron que sus pensamientos eran el lienzo que pintaba el paisaje cósmico. Cada elección tejía patrones en el tapiz del infinito. En el centro de la creación, encontraron un umbral donde las fronteras entre la realidad y la imaginación se desvanecían. ¿Están listos para ser los protagonistas de historias que trascienden los límites de la comprensión? María y Alejandro, ahora personajes en sus propias epopeyas, se sumergieron en las experiencias que habían concebido. La trama se entrelazó con sus propias existencias cósmicas. La narrativa se convirtió en una danza de luz y sombra, donde las elecciones resonaban como melodías en el vasto auditorio del cosmos. María y Alejandro, como maestros de ceremonias cósmicos, guiaron el fluir interminable de historias. La voz cósmica, serena como el susurro de estrellas, expresó su última revelación, que sus elecciones sean semillas que germinen en jardines de posibilidades. Que cada acto sea una expresión de la eternidad que yace en su ser. La historia se desvaneció en la inmensidad del espacio, dejando a María y Alejandro como seres eternos en la danza interminable del cosmos. En el abrazo eterno del cosmos, María y Alejandro continuaron su travesía sin fin. Ahora eran esencias cósmicas, tejedoras de la realidad misma. La voz del universo resonó, como creadores de mundos, ¿cómo guiarán las estrellas en este viaje infinito? Los personajes, conscientes de su papel en la creación cósmica, compartieron su propósito. Nuestro camino es iluminar las sendas de conocimiento y compasión en la vastedad del universo. Cada elección es una constelación que guía a las almas errantes. El anciano sabio, cuya sabiduría se extendía a través de galaxias, habló, en este estado elevado, cada elección es una melodía que resuena en la sinfonía cósmica. ¿Cómo resonarán sus notas en la danza interminable del tiempo? La narrativa cósmica se expandió hacia dimensiones inexploradas. María y Alejandro, ahora arquitectos de realidades, exploraron los confines del universo, dando forma a mundos con cada pensamiento. Entre las espirales de galaxias y los vórtices de energía cósmica, descubrieron que sus decisiones eran el pincel que pintaba el lienzo del cosmos. Cada elección era un acto de creación. En el epicentro de la creación, hallaron un umbral donde las fronteras entre la realidad y la imaginación se desdibujaban. ¿Están dispuestos a ser los protagonistas de historias que desafían las leyes de la existencia? María y Alejandro, ahora inmersos en sus propias epopeyas, exploraron las maravillas que habían concebido. La trama se convirtió en una danza cósmica, donde cada paso resonaba en la eternidad. La narrativa se convirtió en una cascada de luz y color, donde las elecciones eran estrellas que iluminaban el firmamento. María y Alejandro, como guías de la creación cósmica, dirigieron la orquesta interminable de posibilidades. La voz cósmica, suave como el murmullo de galaxias, expresó su última revelación, que sus elecciones sean semillas que florezcan en jardines de maravillas. Que cada acto sea una expresión de la eternidad que late en su ser. La historia se desvaneció en la vastedad del cosmos, dejando a María y Alejandro como entidades eternas en la danza interminable del universo. En el vasto océano de la creación, María y Alejandro siguieron navegando por estrellas desconocidas. Ahora, como esencias cósmicas, su existencia estaba entrelazada con la esencia misma del universo. La voz etérea resonó, como arquitectos de la realidad, ¿cómo modelarán el tejido mismo del cosmos? Los personajes, conscientes de su responsabilidad cósmica, compartieron su visión. Somos portadores de la luz de la comprensión y la sabiduría en este vasto océano estelar. Cada elección es una constelación que guía a las almas perdidas hacia la iluminación. El anciano sabio, cuya presencia se extendía más allá de los límites de la percepción, habló, en este estado elevado, cada elección es una sinfonía que resuena en las estrellas. ¿Cómo será la melodía que compondrán en la partitura del infinito?
La narrativa cósmica adquirió una profundidad aún mayor. María y Alejandro, como alquimistas de la realidad, exploraron dimensiones donde las leyes de la física y la imaginación se fusionaban en una danza eterna. Entre nebulosas resplandecientes y agujeros de gusano, descubrieron que sus pensamientos eran el motor que impulsaba la creación cósmica. Cada elección era una nueva galaxia en el vasto universo de posibilidades. En el corazón de la creación, hallaron un umbral donde las líneas entre el creador y la creación se disolvían. ¿Están listos para vivir las historias que ustedes mismos han escrito en las estrellas? María y Alejandro, ahora inmersos en sus propias narrativas, exploraron las maravillas que habían concebido. La trama se convirtió en una epopeya cósmica, donde cada capítulo era una aventura en la eternidad. La narrativa se desplegó como fuegos artificiales en el firmamento, donde cada elección era un destello de luz en la oscuridad cósmica. María y Alejandro, como faros estelares, guiaron a las almas errantes hacia la exploración sin fin. La voz cósmica, serena como el susurro de un viento estelar, pronunció su última revelación: que cada elección sea una oda a la creatividad y la belleza del cosmos. Que su viaje infinito sea un tributo a la maravilla eterna. La historia se desvaneció en la inmensidad del espacio, dejando a María y Alejandro como testigos eternos en la trama interminable del universo. En la sinfonía cósmica, María y Alejandro continuaron su travesía como guardianes de la creación. Ahora, como entidades de luz, su existencia resonaba en cada rincón del universo. La voz cósmica susurró: como portadores de la llama creativa, ¿cómo moldearán la danza de las estrellas? Los personajes, imbuidos de la responsabilidad cósmica, compartieron su propósito. Somos los arquitectos de realidades, tejedores de historias que inspiran amor y comprensión. Cada elección es un faro que guía a las almas errantes hacia la eternidad. El anciano sabio, cuya sabiduría trascendía la materia, habló: en este estado elevado, cada elección es una pintura que colorea el lienzo del universo. ¿Cómo será el cuadro que compondrán en la galería del infinito? La narrativa cósmica se volvió una odisea a través de dimensiones desconocidas. María y Alejandro, como exploradores de la realidad, cruzaron umbrales donde la creación y la imaginación eran una sola fuerza. Entre constelaciones danzantes y agujeros de gusano, descubrieron que sus pensamientos eran semillas que florecían en jardines de posibilidades. Cada elección era un acto de creación que se desplegaba en la vastedad del espacio. En el epicentro de la creación, encontraron una encrucijada donde las fronteras entre el creador y la creación se desvanecían. ¿Están dispuestos a vivir las historias que han escrito en el tejido mismo del cosmos? María y Alejandro, ahora personajes en sus propias epopeyas, exploraron las maravillas que habían concebido. La trama se convirtió en una danza cósmica, donde cada paso resonaba en la eternidad. La narrativa se desplegó como un manto de estrellas, donde cada elección era un destello luminoso en la noche cósmica. María y Alejandro, como faros de la creación, guiaron a las almas errantes hacia la exploración infinita. La voz cósmica, suave como la brisa estelar, pronunció su última revelación: que cada elección sea un tributo a la belleza del universo. Que su travesía sin fin sea una sinfonía de amor y creatividad. La historia se desvaneció en la inmensidad del espacio, dejando a María y Alejandro como guardianes eternos de la trama interminable del cosmos.